Y después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dice: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, sus discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amados amigos y hermanos, hoy vamos a seguir viendo el tema de la parucía, y lo vamos a ver a través de la transfiguración de Jesús. ¿Qué significa esta transfiguración? Transfigurar es cambiar su forma. Jesús cambió su forma, dice, resplandeció, se transfiguró, su rostro era como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Pero ¿qué significa esta visión? Porque esto no fue de una forma literal, sino fue una visión que ellos vieron. Entonces, ¿qué significó o qué significado tiene esta visión de la transfiguración donde aparecen Moisés y Elías? Y esta parucía o esta venida de Cristo echa por tierra el rapto secreto, y vamos a ver por qué. Porque la transfiguración lo que simboliza es la parucía, la segunda venida del Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 1 y verso 16, donde Pedro, que fue partícipe de esa visión, explica. Vamos a ver 2 de Pedro 1:16. Porque no hemos dado a conocer la potencia y la parucía de nuestro Señor Jesucristo, o la venida. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, o la parucía, siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue enviada del cielo de la magnífica gloria. ¿Cuándo sucedió esto? Pues fue cuando se transfiguró. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Pedro, que vio la visión, que Jesús venía como una intensa luz, su rostro dice como el sol, eso significaba la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo va a venir Jesucristo? Va a venir resplandeciente. Volvamos a leer en Mateo capítulo 17, porque esta visión que ellos vieron fue acerca de cómo iba a ser la venida del Señor Jesucristo, contrario a lo que se cree del rapto, que el rapto del Señor Jesús va a venir en tinieblas, no va a venir con esa gloria, sino va a venir otra vez en tinieblas. No, nadie se va a dar cuenta, va a venir en escondido. No, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Jesús se transfiguró dando a conocer cómo va a ser su venida, porque su venida no va a ser en tinieblas, sino dice Apocalipsis 1 y verso 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Porque esa venida del Señor vendrá con poder, con gloria, como decía Pedro, no les hemos dado a conocer la venida del Señor siguiendo fábulas, como hoy se cree el rapto secreto. Pero veamos lo que dice Judas. También Judas, en su único capítulo, dice el verso 14, de los cuales también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus millares, dice, de ángeles. O sea, eso será una luz intensa, un resplandor. No es como muchos han creído que el Señor va a venir en la noche,
porque digamos que eso no tiene lógica. Pensemos, está la tierra, en un lado es de noche, pero en otro lado es de día, y cualquier hora que el Señor venga, si viene ahorita es de noche, pero en otros lados no vendrá de noche. Entonces, esa expresión que el Señor viene como ladrón en la noche, significa que vendrá inesperadamente cuando nadie se lo espere, que nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Pero el Señor no va a venir en tinieblas, el Señor no va a venir en secreto, porque lo que intenta el rapto secreto es poner al Señor Jesús como un delincuente. ¿Qué es un rapto? Si usted busca en el diccionario, la palabra rapto dice que es un delito por el cual se sustrae a una persona en contra de su voluntad con un fin sexual, de violentar su integridad física. Entonces Jesús no va a venir a hacer un rapto secreto. Jesús vendrá, pero a arrebatar a su iglesia, que es algo muy diferente. Arrebatar es tomar con poder algo que le pertenece, y eso es lo que va a venir a hacer Jesús. Pero Él se va a mostrar, todo ojo, dice, le verá la gloria, como lo vieron en la visión del Monte Santo. Y veamos que Jesús es luz. Veamos Juan capítulo 1 y el verso 5. Y la luz, dice que es Jesús, en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Jesús es luz. Jesús vendrá con un cuerpo glorificado, y entonces igualmente lo dice el salmista en el Salmo 139. Veamos Salmo 139, verso 8. Dice así el Salmo 139, 8 en adelante. Si subieres a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hicieres mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me seguirá tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá, dice, tocante a mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces para Jesús no hay tinieblas. Y dice también otro versículo, Mateo capítulo 24, que la venida del Señor será como alumbra un relámpago. Veamos Mateo capítulo 24, Mateo 24 y el verso 27 dice: porque como el relámpago que sale al oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será algo de luz, no será en tinieblas. Pero muchos piensan y dicen, no, es que eso va a ser un rapto secreto, nadie se va a dar cuenta. Eso es una total mentira que no encaja con la palabra de Dios. Otra cosa que muchos dicen es que ahí se menciona a Elías, porque Elías está en el cielo. Y veamos lo que dice el segundo libro de los Reyes, que es algo muy interesante que tenemos que ver dónde está Elías, que apareció en esta visión, pero recordemos que no fue literal, sino que fue una visión. Y dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, verso 11: y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, al hacer solamente exégesis de este texto, dicen es que Dios se lo llevó al cielo. Y ahora en la transfiguración Elías bajó y se presentó al Señor Jesucristo. Pero veamos que Elías, sin perder Segunda de Reyes, vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 13. Dice Juan 3:13: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué dice Jesús y nadie ha subido al cielo? Y allá Segunda de Reyes decía que Elías subió al cielo. ¿Será que hay una contradicción? No. En el tercer cielo, donde estaba Jesús, a donde Jesús volvió a ir, ningún hombre ha subido. Nadie ha subido al cielo.
Solamente Jesucristo que descendió, Él volvió al tercer cielo. Elías subió, pero solamente al primer cielo, donde han subido y donde han sido arrebatados otros hombres. Como por ejemplo tenemos a Felipe en Hechos capítulo 8, que fue arrebatado también. Veamos Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. 39. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor, dice, al igual que Elías, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, así como ya no vieron más, Eliseo ya no vio más a Elías, el eunuco también ya no vio a Felipe, se lo llevó también, fue arrebatado en el cielo. Y se fue, dice el eunuco, su camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto. O sea, Felipe lo que fue traspuesto igual que Enoc, fue llevado de un lugar por el cielo a otro, pero aquí mismo en la tierra. Entonces, los hombres han sido arrebatados, pero solamente al primer cielo, jamás al tercer cielo, porque Jesús es claro y dice que nadie ha subido al tercer cielo. Entonces, ¿por qué dicen que Elías había de venir? Y veamos lo que dice Malaquías. Malaquías, capítulo 4, verso 4, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargó en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío a Elías. Pero ¿qué pasaba con Elías? Elías ya estaba muerto. Pero ahora dice: he aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y los destruya y hiera la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que si Elías ya está muerto, dice Elías va a venir? Pero no se refería al mismo Elías, sino se refería al espíritu de Elías, porque veamos lo que dice Lucas. ¿Quién iba a ser ese Elías? Veamos Lucas en el capítulo 1, dice, vamos a leer desde el verso 13. Mas el ángel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Está hablando de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque irá delante de él con el Espíritu y la virtud de Elías. Entonces Juan el Bautista, iba a tener el mismo espíritu, la misma virtud de Elías. Por eso ese era el Elías que iba a devenir. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 17, donde nos confirma esto. Veamos Mateo capítulo 17 y vamos a leer el verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Lo que leímos en Malaquías. Y respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías, y no le conocieron. Porque muchos creen, dicen que esos dos testigos van a ser dos testigos futuros, y uno de esos testigos iba a ser Elías. Pero Elías, dice la Escritura, ya vino y no le conocieron. En todo lo que hicieron con él, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces, dice, entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Ese Elías que estaba profetizado no era Elías, porque Elías ya murió. Pero Juan tenía el mismo espíritu, la misma virtud de Elías, por eso estaba profetizado que iba a venir Elías, pero refiriéndose a Juan. Entonces, amado amigo, amado hermano, aquí hemos desbaratado muchas cosas, como el rapto secreto, como parte que uno de los testigos va a ser Elías, como que también Elías está en el cielo, en el tercer cielo. Elías no está en el tercer cielo. Elías está descansando, como dice Hebreos, que por la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Los profetas, todos están descansando, esperando
a aquella voz cuando venga el Señor de los cielos, cuando sea la parucía, cuando sea la venida gloriosa del Señor. Los muertos en Cristo, los patriarcas, todos resucitarán juntamente con todos los creyentes, todos los muertos en Cristo, y los que no muertos serán transformados. Gracia y paz sea con ustedes.